Muy buenos días. El día de hoy el grupo número 6 va a exponer sobre el tema jurídico, la fianza. La introducción del tema es, en el tráfico jurídico actual, muchas obligaciones requieren mecanismos que aseguren su cumplimiento. Por ello, el sistema jurídico peruano reconoce las garantías personales, dentro de las cuales destaca la fianza, como una herramienta de seguridad para el acreedor. Su importancia radica en que permite que una tercera persona asuma responsabilidad en caso de incumplimiento del deudor principal, fortaleciendo así la confianza en las relaciones contractuales. ¿Pero qué es la fianza? Según el Código Civil peruano, la fianza es un contrato mediante el cual una persona llamada fiador se obliga frente al acreedor a cumplir una obligación ajena, si el deudor no la cumple. En otras palabras, el fiador no es el deudor principal, sino un garante que responde con su patrimonio si el obligado original incumple. Se trata de una garantía personal, accesoria y subsidiaria, ya que depende de la existencia de una obligación principal y solo se activa en caso de incumplimiento. El problema jurídico de la fianza. El principal problema jurídico de la fianza se encuentra en la tensión entre la protección del acreedor y la situación del fiador. Por un lado, el acreedor busca una mayor seguridad para el cumplimiento de la obligación, significativo, ya que puede ser obligado a pagar una deuda que no contrajo directamente. Esto genera cuestiones jurídicas como si el fiador debe responder de manera subsidiaria o solidaria, si puede exigirse el pago sin agotar primero los bienes del deudor principal y hasta qué punto es válido limitar la responsabilidad del fiador en el contrato. Esto ha generado conflictos sobre el alcance de la responsabilidad del fiador y la protección de su patrimonio. La fianza es un mecanismo esencial en el derecho de contratos porque garantiza el cumplimiento de obligaciones, pero también plantea un problema jurídico importante, el equilibrio entre la seguridad del acreedor y la protección del fiador. Naturaleza jurídica de la fianza. La naturaleza jurídica de la fianza, pues consiste en que es un contrato donde su garantía es personal, porque esto depende de la existencia de una obligación principal. Las características son cuando es un contrato accesorio, donde esto no puede existir sin una obligación principal. También es una garantía personal donde el fiador responde con su patrimonio y no con un bien específico. La base legal en el Perú, pues la fianza está obligada en el Código Civil peruano de 1984 en el libro 7. Los aspectos regulados por el Código Civil pues son el concepto de fianza, las obligaciones y derechos del fiador, beneficios de exclusión y beneficio de división. Los sujetos que intervienen en la fianza pues participan tres personas, donde está el acreedor, donde que la persona a quien se le debe cumplir la obligación. También está el deudor principal, donde que la persona obligada a pagar o cumplir la prestación, ¿no? El fiador también, donde que la persona que garantiza el cumplimiento de la obligación. Tenemos dos diferencias entre la fianza y las garantías, ¿no? Que es la fianza y el aval, ¿no? En la fianza, pues, está regulado por el Código Civil y en el aval, pues, regulado por la legislación de los títulos valores. También la importancia de la fianza, pues, nos da mayor seguridad al creador y también facilita el acceso al crédito y también garantiza el cumplimiento de las obligaciones. Bueno, en conclusión, la fianza es una garantía personal mediante la cual un tercero fiador responde por el cumplimiento de la obligación del deudor, ¿no? Si éste cumple, ¿no? Bueno, su naturaleza jurídica es de que un contrato accesorio de garantía pues está regulado por el Código Civil peruano, ¿no? Bueno, es una figura también ampliamente utilizada en préstamos, contratos y arrendamientos y operaciones comerciales. Bien, ahora explicando cómo funciona jurídicamente el contrato de fianza, se presenta el proceso básico. Primero debe existir
una obligación principal que pueda ser garantizada. Luego, el fiador debe expresar su consentimiento de manera clara, porque el por qué está asumiendo esa responsabilidad de una deuda ajena. Después de esto, se debe delimitar el monto, el plazo, los conceptos cubiertos y el tipo de fianza, para que así el deudor, si incumple, la garantía puede activarse. De alguna manera, el beneficio de exclusión, en referencia a ese beneficio, permite que el fiador solicite que primero se persigan los bienes del deudor principal antes de que el del acreedor le cobre directamente. Esta regla tiene sentido porque el fiador no es el deudor originario. Su posición es solamente de garante, no de obligado principal. No obstante, el beneficio puede tener una eficacia cuando el fiador renuncia a él o cuando se pasa una fianza solidaria. Por ello, esta imagen debe verse como una cláusula menor, donde el fiador renuncia al beneficio de exclusión. Este acepta que el acreedor pueda dirigirse contra él con mayor rapidez. Por lo que, de alguna manera, en la fianza simple, el fiador conserva más defensas y se mantiene con mayor claridad la lógica subsidiaria. En fianza solidaria, de alguna manera, en cambio, el acreedor puede exigir el pago directamente al fiador, sin necesidad de perseguir primero al deudor. Como se indica en la casación número 4471-2016, Lima confirma esa consecuencia al reconocer la posibilidad de ejecutar directamente al fiador solidario, lo cual fortalece al acreedor mientras aumenta el riesgo del fiador. Es por ello que de alguna manera para solidaridad debe hacerse de manera expresa, visible y sobre todo entendible. Bueno, eh, en me corresponde en sí explicar el alcance de la responsabilidad del fiador, el derecho de subrogación y las causas de extinción de eh, ¿no? de la garantía, de tal como lo hemos desarrollado en nuestro trabajo. Bueno, en primer lugar, la responsabilidad del fiador no es ilimitada, conforme al artículo 1868 del Código Civil peruano. El fiador solo responde por lo que se pacta expresamente en el contrato, la obligación principal y los conceptos accesorios que se indiquen claramente, ¿no? El problema práctico surge cuando las cláusulas son ambiguas y no precisan si cubre solo el capital o también el interés, las penalidades, los gastos de cobranzas o costos procesales. Como señalamos en la monografía, si no hay claridad, no se debe interpretar en contra del fiador, ya que eso iría en contra de la buena fe contractual y de la naturaleza accesoria de la fianza. Ahora bien, si el fiador cumple con pagar la deuda, no queda como obligado definitivo. El ordenamiento le reconoce el derecho de subrogación regulado en el artículo 1897 del Código Civil. Esto significa que al pagar el fiador toma el lugar del acreedor y puede reclamar al deudor principal todo lo que ha desembolsado. Así lo confirma la casación número 656-2012 de la Corte Suprema. Cuando se hace efectiva la fianza, el deudor queda liberado frente al acreedor, pero mantiene su responsabilidad frente al fiador. Esto confirma que el verdadero responsable económico sigue siendo quien contrajo la deuda originalmente. Finalmente, sobre la extinción, al ser una obligación accesoria, la fianza desaparece si la deuda principal se paga, se anula o se extingue. También se extingue si el acreedor y el deudor modifican sustancialmente la obligación. Por ejemplo, aumentan el monto o cambian las condiciones sin el consentimiento expreso del fiador, ¿no? Esto es coherente con una investigación. El fiador garantiza una obligación determinada
no cualquier cambio que haga las partes después, ¿no? Si no si no se le avisa, no se le pide tampoco su aprobación, no debe asumir riesgos nuevos que no aceptó quizás al firmar al principio. Bueno, en resumen, la responsabilidad es definida, el fiador puede recuperar lo pagado mediante la subrogación y la garantía solo se mantiene si se respetan las condiciones originales pactadas. Buenas noches. Ahora en esta oportunidad voy a hablar sobre los nudos críticos de la fianza. Como primer punto, la diferencia entre la fianza simple y solidaria. Tenemos como segundo punto la renuncia al beneficio de exclusión. Tenemos también como tercer punto el alcance del interés y las penalidades. Como cuarto punto, la modificación de la deuda principal. Y por último, las cláusulas abusivas o indeterminadas. Estos problemas no significan que la fianza sea una institución negativa, todo lo contrario, es una herramienta útil y necesaria. El verdadero problema recae cuando se utiliza sin suficiente información o cuando las cláusulas son aplicadas contra el fiador. Por esa razón, nuestro análisis busca equilibrar la seguridad del acreedor con la protección razonable del garante. Ahora bien, en nuestra propuesta jurídica y contractuales tenemos que todo contrato debe indicar un monto máximo. También debe establecer siempre un plazo definido. Asimismo, el tipo de fianza, sea simple o solidaria, requiere una información previa y expresa. Además, la renuncia al beneficio de exclusión debe estar en la cláusula visible y comprensible. Asimismo, es obligatorio comunicar cualquier cambio o modificación de la deuda al fiador. Y por último, se debe garantizar una subrogación clara para que el fiador sepa cómo reclamar al deudor si paga la deuda. Ahora, sobre esta postura de mantener la fianza, pero usarla con transparencia. Destacamos que el acreedor, quien debe conservar la seguridad jurídica para recuperar su crédito. También el fiador, quien tiene el derecho de conocer con total claridad sus límites, riesgos y consecuencias. Y también, por último, el contrato, que debe delimitar estrictamente el monto, plazos, tipo y concepto de garantías. Por lo cual, el punto clave es la buena fe no debe debilitar la fianza. Todo lo contrario, la vuelve más defendible. Finalmente, voy a hablar sobre las conclusiones y sobre los puntos muy claves que hemos destacado en esta diapositiva. La fianza es una herramienta útil para asegurar el crédito. También debemos recordar que su naturaleza siempre es personal y accesoria. Además, el mayor riesgo para el sistema aparece en la fianza solidaria y en las renuncias pocas claras. Y por último, la mejor solución es aplicar transparencia, límites claros y consentimientos informados. Como recomendación final, queremos enfatizar lo que ven en pantalla. No basta con firmar como fiador. El contrato debe mostrar con total claridad que se garantiza el monto, la vigencia y el alcance de las obligaciones. Proteger el crédito y proteger al fiador no son objetivos incompatibles. Ambos pueden coexistir perfectamente si la fianza se redacta y se ejecuta de manera clara, proporcional y responsable. Eso sería todo. Muchas gracias. Hola a todos. El día de hoy el grupo 6 va a hablar sobre el tema muy importante de nuestro Código Civil, la fianza.
En la contratación civil, muchas veces una obligación necesita una garantía para dar seguridad al acreedor. Una de estas garantías es la fianza. En este caso, veremos que firmar como fiador no es simplemente hacer un favor, sino asumir una responsabilidad jurídica que puede afectar nuestro patrimonio. Necesito un préstamo de 5.000 soles y me han pedido un fiador para poder cerrar el contrato. Yo voy a pagar en 6 meses. No habrá problema. Puedo ayudarte firmando, pero quiero entender algo. Si no pagas, primero te cobrarán a ti, ¿verdad? En este contrato está pactado una fianza solidaria. Esto significa que si el deudor no paga, también podrá exigir el pago directamente al fiador. Pensé que solo era una referencia o un respaldo formal. No exactamente. Al firmar como fiador, asume la obligación legal. Por eso es importante leer bien las condiciones antes de aceptar. El plazo ya venció y la deuda no fue pagada. Como firmaste como fiador solidario, te estoy solicitando el pago de la obligación. Pero la deuda no era mía. Yo solo firmé para ayudar. Primero deberían cobrarle al deudor principal. Si fuera una fianza simple, podrías invocar el beneficio de exclusión, pero en este contrato aceptaste una fianza solidaria. Entonces, ¿puedo terminar pagando una deuda que no recibí directamente? No imaginé que mi firma tenía ese alcance. Este caso muestra un problema frecuente en la práctica contractual. La fianza es una garantía personal. El fiador no es el deudor principal, pero se obliga frente al acreedor si el deudor incumple. La diferencia clave está en el tipo de fianza. En la fianza simple, el fiador puede solicitar que primero se persigan los bienes del deudor principal mediante el beneficio de exclusión. En cambio, si la fianza es solidaria, el acreedor puede dirigirse directamente contra el fiador. Por eso, antes de firmar, el fiador debe conocer el monto garantizado, el plazo de la garantía, si responde por interés o penalidades y si conserva una renuncia al beneficio de exclusión. La fianza es útil porque protege el crédito, pero debe celebrarse con una buena fe, claridad y responsabilidad. En conclusión, la fianza no debe verse como un simple favor. Es un contrato que compromete el patrimonio del fiador. Por ello, antes de firmar, se debe leer, preguntar y entender el alcance de la obligación. Por eso, ser fiador implica responsabilidad jurídica,